principios están interconectados entre sí. ¿Cómo se justifican estos principios? Ningún principio es más importante que el otro. Los principios se justifican en razón de su capacidad de articular y orientar las decisiones y actuaciones en conexión de la voluntad de una vida humana vivida en plenitud. Los principios quedan justificados desde tres perspectivas filosóficas. La empirista. Los principios nos sirven porque son generalizaciones de prudencia adquirida a lo largo de muchas generaciones. Esto es la experiencia moral. Nosotros vamos adquiriendo esto, ¿no? Empíricamente. Y al final se lo justifica. El racionalismo trascendental. Los principios son aquellas preposiciones a priori que necesariamente hay que dar por supuestas para que sea posible y tenga sentido cualquier experiencia y cualquier planteamiento ético. Entonces, sabemos de antemano qué es lo que tenemos que hacer. Son derivados de la voluntad de la vida humana. Tenemos que tener la voluntad de cumplirlos. ¿Cómo se aplican? Aristóteles en la Ética Nicomaquea afirma que se puede llegar a los principios por intuición, aistesis, abstracción, o sea, no hacer las cosas, e inducción por la experiencia, contrastada de casos particulares y llegar a las conclusiones generales. Y también tenemos los hábitos y costumbres. De esta manera se aplican los principios. Todo acto, toda acción tiene un fin, que es su propia bondad, decía Aristóteles. Empezamos con el principio de beneficencia. ¿Qué nos dice el principio de beneficencia? Virtud de hacer el bien. Beneficiar, hacer el bien o ser bueno para alguien o algo. Cualidad o actividad de la persona que ayuda con su dinero o con sus medios a otros que lo necesitan. Es un concepto que se utiliza en profesionales asistencialistas como la nuestra, ¿cierto? Hacemos el bien. No le vamos a dar un medicamento esperando que le haga daño, ¿no? O no le vamos a sacar sangre a un paciente porque se nos ocurra sacarle sangre. Es para su beneficio, para que los resultados que obtengamos al analizar esa sangre sean de beneficio de la persona. Y así todas las profesiones de la salud son asistencialistas. Tenemos que hacer el bien, debemos beneficiar. En ningún momento beneficiarnos, sino beneficiar. Este principio define el derecho de toda persona a vivir de acuerdo con su propia concepción de vida buena, a sus ideales de perfección y la felicidad. Va ligado a conceptos de justicia y autonomía. Algunos autores como Ross se refiere a la beneficencia como un deber de todo ser humano, el cual se capta intuitivamente como obligatorio. Tenemos que hacer el bien, nos nace hacer el bien. En cambio el mal no, si por ahí nos nace, pero no debemos hacerlo. Hacer el bien es una actividad y hacer bien una actividad y hacer el bien a otros mediante una actividad bien hecha. Esta formulación es válida para todo profesional. Es lo primero y principal que con su actividad logre realizar el bien, el fin o los bienes, los fines, a los que dicha actividad está constitutivamente encaminada. Así que no se olviden, hacer bien una actividad y hacer el bien a otros mediante una actividad bien hecha. Ese es el principio de beneficencia. No nos sirve hacer a medias, ¿no? Cuando alcanzamos la finalidad propia de nuestro quehacer profesional,
logramos hacer el bien al cliente, al usuario, así como a la sociedad en la que ejercemos nuestra profesión. Algunos criterios que nos ayudan a lograr este principio. La razón, por supuesto, ¿no? La preocupación por el otro. Si esto no es así, nos deshumanizamos. La búsqueda de bienes en nuestra profesión se debe balancear con otros de nuestra vida privada y lograr un proyecto de vida. Intentar crear una vida que merezca ser vivida por, con y para otros. Un buen biofarmacéutico no solo es bueno como biofarmacéutico, tiene que intentar ser buen esposo, ser buen hijo. No nos sirve ser buenos profesionales si en la casa somos unos déspotas, ¿no? Tenemos que ser buenos en todo. No nos cuesta. El principio de autonomía surge en la sociedad moderna, la cual es una sociedad en donde cada día se va generando la libertad y la conciencia. La autonomía, ¿no? Cada persona es autónoma y tenemos que respetar su autonomía. Este principio define el derecho de toda persona a decidir por sí misma en todas las materias que le afecten en una u otra manera, con conocimiento de causa y sin coacción de ningún tipo. Determina también el correspondiente deber de cada uno de respetar la autonomía de los demás. Todo ser humano es autónomo. Nadie nos puede imponer nada, ni debe, ¿no? Cada uno es dueño de sí mismo, de su capacidad de trabajo y de sus propiedades. Puede hacer con ellas lo que quiera mientras no imponga coactivamente nada a nadie. Los hombres no tienen precio, sino tienen dignidad. Bueno, sino dignidad. Dentro de la ética profesional dice, el cliente o usuario de los servicios profesionales es persona sujeto de derechos. Su opinión, sus convicciones, sus derechos merecen ser respetados y hay que informarle debidamente para poder contar con su consentimiento para llevar a cabo cualquier actuación profesional que le afecte. El de justicia. Para definirlo es necesario tener una concepción de lo que es una sociedad justa y libre, es decir, una sociedad buena, una concepción global y articulada de lo que cada cual es, aporta y recibe de la sociedad en los distintos ámbitos en los que vive, convive y actúa. Define el derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones culturales, ideológicas, políticas, sociales o económicas. La justicia es donde se plasma el ideal de la vida ética. Tenemos que ser justos con las personas, con nuestro entorno. La justicia, un profesional es injusto cuando es incompetente o negligente y con su acción le causa daño a un cliente o usuario. No hay dónde perderse. Justo es dar a cada quien lo que le corresponde. La justicia, el principio de justicia tiene relación con los bienes y servicios que el profesional brinda a la sociedad. ¿Qué es lo justo? Respetar la dignidad de la persona, contribuir al bien común, establecer de manera clara los derechos y deberes de cada una de las partes, utilizar los códigos éticos de la institución donde prestamos nuestros servicios o el código ético de nuestra profesión. Después vamos a ver más adelante, ¿no? Que tenemos nosotros un estatuto orgánico del bioquímico y ahí está
los códigos éticos de nuestra profesión. El principio de no maleficencia se ha enunciado ante todo no hacer daño. Hipócrates afirmó, ayudar o al menos no hacer daño. O ayudas o no haces nada, pero no haces daño. Santo Tomás afirmó, el bien hay que hacerlo y el mal hay que evitarlo. Primero, no hacer daño. Este principio define al derecho de toda persona a no ser discriminada por consideraciones biológicas, tales como raza, sexo, edad, situación de salud, etc. Determina el correspondiente deber de no hacer daño, aun cuando el interesado lo solicitara expresamente. No podemos, ¿no? No debemos. Relaciones entre el bien y el mal. El principio de beneficencia y el de no maleficencia no son idénticos ni simétricos. Para hacer el bien hay que hacer algo, y para no hacer daño basta no hacer nada. No es lo mismo hacer el bien que no hacer nada. Hacemos el bien. Si no queremos hacer el bien, no hacemos nada, pero no hacemos daño. Para hacer el bien necesitas del consentimiento del otro, en cambio, para no hacer mal, no necesitas contar con el consentimiento del otro, no lo haces. El bien es relativo, en cambio el mal es absoluto, es decir, el bien se puede hacer de muchas maneras, en cambio el mal es obligatorio el no hacerlo. Para no hacer daño solo se requiere de tener conciencia de nuestra responsabilidad y de las consecuencias de nuestras acciones como profesionales. El bien y el mal. Busco todo el bien porque conozco todo el mal. San Agustín. Articulación de los principios. Ser un profesional ético implica hacerlo de manera íntegra, es decir, tomando en cuenta todos los principios y tratar de articularlos de manera jerárquica de acuerdo a las circunstancias. De hecho, ninguno es antes que el otro, ¿no? Pero sí tenemos que tomar decisiones, hay que tratar de articularlos de acuerdo a cómo se presente. Es necesario cumplir con todos los principios en la medida en que las situaciones nos la permitan. El conflicto entre principios. La necesidad de recurrir a fundamentos, aunque sean mínimos, se evidencia cuando se constatan las inevitables contradicciones surgidas entre los principios cuando se procede a aplicarlos a la resolución de conflictos. A menudo los principios de autonomía y de beneficencia entran en contradicción con los de no maleficencia y de justicia. Respetar la autonomía, ¿no? Y hacer el mal. En cambio, no maleficencia, no hacer nada y ser justos. Procedimiento para la resolución de los conflictos. Estas contradicciones obligan en algunas circunstancias a postergar alguno de los principios, otorgando prioridad a otro. Es un problema saber cómo vamos a determinar el criterio que nos permita definir cuáles son las mejores consecuencias o las menos malas desde el punto de vista moral. Se plantea entonces la necesidad de establecer una jerarquía entre los principios que defina cuál debe tener prioridad en caso de conflicto. Jerarquía de los principios éticos. Tal jerarquía consta de una premisa ontológica,
El hombre es persona y tiene dignidad y no tiene precio. Y una premisa axiológica, en tanto personas, todos los hombres son iguales y merecen igual consideración y respeto. En caso de los conflictos conflicto de los principios de no maleficencia y justicia, tendrían prioridad sobre los de autonomía y beneficencia. La obligación moral. Ello se traduce en que las obligaciones derivadas de la no maleficencia y justicia pueden ser impuestas incluso coactivamente a todos los miembros de la sociedad. Sí, ¿no? No hacer daño y ser justos. Todos tienen que cumplir con eso. La autonomía y beneficencia, en cambio, definen ideales de vida buena, perfección y felicidad que pueden ser propuestos, pero no impuestos a todos los miembros de la sociedad. Máximos y mínimos morales. Se configuran así dos ámbitos de la vida moral. El nivel 1 o de mínimos morales regidos por los principios de no maleficencia y de justicia y definen deberes perfectos o del bien común. Y el nivel 2 o máximos morales regidos por los principios de autonomía y beneficencia que definen deberes imperfectos o de bien individual. Respetamos la individualidad de las personas con la autonomía y la beneficencia. Principio de autonomía. Los profesionales farmacéuticos reconocen, respetan y legitiman la autonomía de todo ser humano para tomar sus decisiones en salud con base a la racionalidad de un consentimiento válidamente informado dentro del marco de los principios y valores éticos y morales que pueda sustentar. Los farmacéuticos velarán para que nadie coacte externamente la voluntad de las personas y les brindará protección cuando se encuentren en una situación vulnerable o tengan disminuida su autonomía. Los farmacéuticos velarán para que nadie coacte externamente la voluntad de las personas y les brindará protección cuando se encuentren en una situación vulnerable o tengan disminuida su autonomía. El principio de no maleficencia. En virtud de este principio, los farmacéuticos están obligados a tener una formación académica, teórica y práctica rigurosa, continuamente actualizada, a mejorar los conocimientos, los procedimientos y técnicas de su profesión. ¿Para qué? Para no hacer daño a nadie. Todo esto con base a las disposiciones legales y reglamentarias, a no extralimitarse en el ejercicio de sus funciones profesionales y a cultivar una actividad favorable para la correcta relación con la persona en el marco de una sana relación farmacéutico-paciente, a fin de que con su práctica profesional no le causen ningún daño injustificado. El de beneficencia nos obliga a procurar el mayor bienestar posible para la persona sujeto de atención y a sopesar en el caso concreto los beneficios y los riesgos de nuestra actuación profesional, siempre que su aplicación depende exclusivamente del ámbito propio de su competencia. Supone además el compromiso del farmacéutico a su autosuperación permanente para mantener una competencia y un desempeño profesional que le permiten brindar una atención orientada a la seguridad y a la calidad. El principio de justicia. En nuestro ejercicio profesional deberemos adoptar todas las previsiones necesarias para brindar a los pacientes un trato equitativo.
Velaremos porque los establecimientos de salud donde trabajamos cumplan este principio en la programación de los servicios farmacéuticos que ofrecen a la población. El ejercicio de la farmacia en cualquiera de sus ámbitos se debe orientar por el respeto a la armonía de los principios de libertad, dignidad, equidad, igualdad y no discriminación, solidaridad, seguridad y respeto de la diversidad humana. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿hay algún grupo que quiera presentar su trabajo? Nadie me ha mandado nada, así que